La primera carta a Timoteo. La anterior semana habíamos hablado de algunos antecedentes en relación al amor al dinero, pero si tú te das cuenta, voy a entrar directamente al estudio, que habíamos dicho ayer, el anterior domingo. Vamos a abarcar el día de hoy del versículo 6, del capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, del versículo 6 al versículo 10. Amén. Hemos hablado sobre todo lo que es prácticamente las motivaciones. ¿Me están entendiendo? ¿Amén? ¿Sí? Motivaciones. ¿Cuán fundamental son las motivaciones en la vida del ser humano? Si uno se pone uno a pensar, muchas veces aún podría pensar qué motivación te trae para venir a la iglesia. ¿Tus motivaciones son realmente las correctas o no las son? Todo lo que hacemos está en función a qué cosa, a nuestras motivaciones. Cuando Jesús habló a los fariseos de ese tiempo, en Mateo capítulo 6, él habló específicamente sobre las motivaciones. Por eso les dice a los fariseos, cuando den, habla de las motivaciones en cuanto a tres cosas: el de dar, el de orar, en el orar y en el ayunar. Y te acordarás cuando habíamos hablado las motivaciones que los fariseos tenían. Por ejemplo, ellos daban todo, diezmaban, daban siempre, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Por eso es que Jesús les decía, ¿no es cierto? Si vas a dar, sí, que tu mano izquierda no sepa lo que está dando la mano derecha, o viceversa, ¿no es cierto? Que no sepa, ¿sí? Ciertamente, ¿por qué? Porque Dios te va a ver, sí, Él es el que ve y Él es el que te va a dar una recompensa. Pero si tú das con esa motivación de que las personas te ven, ¿sí? Ciertamente, dice Jesús, vas a tener recompensa, ¿no es cierto? Vas a tener recompensa. De hecho, quizá vas a tener alabanza de los hombres. Quizá el hombre va a decir, ay, mira lo que está dando, ¿no? Generalmente te has dado cuenta que la mayoría de los políticos o de otras personas siempre están dando, pero en medio del dar siempre está la fotografía ahí. ¿Te has dado cuenta? Sí, hay gente que está dando una cocina, una garrafa, está dando víveres, etcétera, pero siempre no tiene que faltar ahí al fotógrafo para que la gente vea, ¿no? Y diga, wow, mira lo que este hombre da, mire qué buena gente es, qué dadivoso es este hombre, ¿no es cierto? Y la Biblia dice, y Jesús enseña que si vas a dar con esa motivación, bueno, ciertamente vas a tener recompensa, pero aquí en la tierra. Pero en la eternidad no vas a tener. ¿Por qué? Porque ya tienes recompensa aquí en la tierra. Quizás te van a aplaudir. ¿Me entiendes? Y Jesús está atacando eso y le está diciendo a los fariseos, cuando des, ya sea para las cosas de Dios o para lo que sea, dalo, pero que tu mano derecha no sepa, ¿sí? O sea, que has dado con la mano izquierda. O sea, nadie tiene que saber. ¿Me entiendes? No es, esa es la motivación. Y lo mismo les dice a los fariseos en cuanto a la oración. Te acordarás en el capítulo 6 que les dice, ustedes oran para que la gente les vea, oran en las calles, en las esquinas, ¿no es cierto? Para que vean que quizá eres muy espiritual y estás orando. ¿Y qué les dice Jesús? ¿No? Cuando ores, entra al aposento, cierra tu puerta, ora a Dios, porque Dios te está viendo y Dios es el que va a escuchar. Entonces la motivación hace mucho en la vida del hombre. Y lo mismo les hablaba sobre el ayuno, ¿no? Cuando tú ayunes, les dice, no pongas cara de melancolía o cara de que estoy ayunando, que quiero tener una mayor comunión con Dios, que es verdad, ¿sí? Uno tiene que ayunar en algún momento, pero de la misma manera, ¿sí? Lávate tu cara, ¿sí? Ponte normal, o sea, no andes diciendo que estás ayunando a todos, ¿me entiendes? Sino que sea Dios quien te está viendo aquello. Entonces, las motivaciones son fundamentales en la vida del hombre. Lo mismo, ¿qué motivación te trae a la iglesia? ¿Sí? ¿Qué motivación te trae al hacer algo? Las motivaciones son lo que determinan si va a haber galardón, va a haber recompensa o no. Eso es lo que tenemos que tener. Ahora, dentro del texto de 1 Timoteo, capítulo 6, estamos viendo que hay motivaciones. En este caso está hablando Pablo a Timoteo y le está diciendo, hay pastores, hay ancianos, hay obispos, ¿no es cierto? Hay falsos maestros, encerrando en una sola palabra, que su motivación, ¿sí? Para ser un pastor o para ser un obispo, para ser un anciano, ¿saben qué es su motivación? Dinero, ¿sí? Por eso les dice en el versículo 5, te acordarás, ¿no?
Porque ellos ven, dice, toman la piedad como fuente de ¿qué? De ganancia. Y en otras traducciones, esta piedad involucra también religión. Vale decir que hay estos pastores, estoy hablando de pastores ancianos y obispos que son lo mismo, ya les he dicho. Pero acá se está refiriendo a estos falsos maestros, que son pastores, que son obispos, que son ancianos, ¿me entiendes? Pero estos están convirtiendo la piedad, o sea, para ellos la religión es fuente de ¿qué? De ganancia, ¿sí? De ganancia. Ellos han visto un negocio en la religión, ellos han visto un negocio en ser pastores, ellos ven dinero cuando son ancianos o cuando son obispos. Por eso, muchas veces, la mayoría de las iglesias, no digo todas, porque hay muy buenas iglesias, todo es dinero, todo es hablar de sembrar, hablar de cosecha, hablar de primicias. No va a haber un primer domingo de enero que no se hable de ¿qué? De primicias, de dar, de ofrendar. Ahora, no estoy diciendo que eso no esté en la palabra del Señor. De hecho, es una responsabilidad del creyente sustentar ¿a quién? Al pastor. ¿Te acordarás la anterior, hace 2 domingos atrás? ¿No es cierto? Todo obrero es digno de su salario. ¿Me entiendes? O sea, es una responsabilidad de la iglesia de sostener ¿a quién? Mayormente a que predica, a que enseña, dice. No es, pero para que tengas casas de millones de dólares, autos de lujos, o sea, no es para eso. Entonces, el pastor, sí, tiene en sí esa autoridad de tener una renumeración. Ahora, si no hay, no hay, ¿me entiendes? Ahora, Pablo, o sea, cuando Pablo entendemos como un referente de Pablo, para Pablo él aprendió, dice, a vivir, ¿no? En contentamiento. He aprendido a vivir, decía Pablo, en abundancia y en necesidad. Ahora, el aprender también es también un trabajo, ¿me entiendes? Tú tienes que aprender a vivir tu vida con contentamiento. Ahora, en ninguna parte de la Biblia te dice que el dinero es un mal, o sea, es malo. Ya hemos hablado el anterior domingo. Sino el amor al dinero es raíz de todos los males. Y el anterior domingo habíamos hablado, sí, qué características tiene aquel que tiene amor al dinero, ¿no es cierto? Y que viene a ser la avaricia, que es la raíz de todos los males que te van a arrastrar, ¿sí? Y no solo te van a arrastrar al punto de que vas a ser un apóstata, ¿sí? Sino que te va a alejar de la fe, ¿sí? De la fe, de las sanas escrituras, está hablando aquí. Entonces ya hemos hablado en relación a aquello, para que tú te pongas a pensar si realmente eres uno que ama el dinero. ¿Qué características? Vuelvo a repetir, yo ni tengo dinero. Quizás tú dices, puede haber una persona que no tenga muchos recursos que pueda amar el dinero, tenga en su corazón el ser un avaro, un amarrete, aquel que realmente le cuesta dar, podríamos decir así. ¿Me entiendes? Poniendo una y mil excusas. Ahora, no estoy hablando en relación a lo que es malo tener dinero. Es bueno, a veces es fácil, ¿no es cierto? Es más, te hace la vida un poco a veces hasta difícil, o sea, más fácil. Pero aquí no estamos hablando de lo que es el dinero, sino del amor al dinero. ¿Amén? Entonces, cuando estamos hablando de las motivaciones, ¿sí? Hay algunos que han convertido la religión o la piedad en fuente de ganancia. ¡Wow! Hay que traer. Mientras más gente traigas a la iglesia, mayor diezmo, mayor ofrenda. Es más, a los más ricos de la iglesia los voy a poner como líderes. Eso se vive. Voy a ser lisonjero con el que realmente, wow, has visto este empresario, ¿sí? Sus diezmos, ¿no? Van a ser tremendamente elevados. Así que, hermano, anciano, sí, eso lo he vivido, por eso te estoy hablando como ejemplo, ¿sí? Ahora tienes el ministerio, tú eres un ministro, vas a tener este ministerio, pero más allá de realmente ver, ¿sí? De cumplir con esos requisitos que debe tener uno para asumir el ministerio, pues más allá de aquello, muchos ancianos, muchos pastores, muchos obispos han visto que el ministerio, o sea, la iglesia como fuente de ¿qué? De ganancia. Y Pablo quiere, ¿sí? Pablo quiere advertir a Timoteo sobre esto. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede tender a ser arrastrado por aquello. No sé si te das cuenta. A mí me enseñaron en el seminario a tener cuidado con 3 cosas. Primero, las finanzas, las faldas
O sea, cuando hablo de faldas, estoy hablando de mujeres, ¿sí? Las finanzas, del dinero, eso para hacernos recordar de las 3 Fs que nos decía: faldas, dinero y fama, ¿sí? Porque a veces la fama también te puede llevar a hacer cosas que te pueden arrastrar a que tu orgullo no acerca y puedes llegar a ser ese pastor, ese ministro, ese anciano, ¿sí? Que por poco no vuela en la iglesia, ¿sí? Por poco no son tan espirituales, ¿sí? Y la gente ve como si fuera, lo ponen en un pedestal, ¿sí? Mucho más que Pablo, ¿sí? O sea, y realmente eso es malo, ¿entiendes? Eso es malo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tienes que tener cuidado, ¿sí? Tienes que tener cuidado, y le está advirtiendo a Timoteo para que no caiga. Vuelvo a repetirte, toda persona puede tender a caer en esa trampa, en esa red, en esa red, ¿entiendes? Uno tiene que cuidarse, por más que seas muy espiritual, tienes que saber cuidarte, tienes que saber cuidarte. Recuerda, nosotros los hombres, los seres humanos, los cristianos, ¿qué hacemos? Luchamos cada día, porque hay una ley, ¿sí?, de Dios que queremos obedecer, ¿no es cierto? Todos quieren obedecer la ley de Dios, o las leyes de Dios, los principios de Dios. ¿Me entiendes? Desde la que te levantas, tú eres cristiano, llamas a Dios, quieres realmente ser ese creyente que quiere honrar a Dios, te levantas con ganas ¿de qué? De cumplir la ley de Dios. Pero también hay una ley en nosotros, que es la ley de la mente y la ley de nuestros miembros, que sigue en nosotros, que nos tiende a ¿qué? A pecar. ¿Me entiendes? Pecar, como la gravedad, es una ley que todo, no se tiende a pecar, y hay una lucha. Por eso es que Pablo decía: miserable de mí, hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? ¿Quién te puede librar? Más abajo, ¿quién le dice? Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, cada día nosotros tratamos de obedecer la ley de Dios. Ahora, ¿dónde conoces la ley de Dios? Los principios de Dios. En la iglesia. ¿No es cierto o no? Ahora estamos hablando del amor al dinero. Usted va a recibir información de los principios de Dios. ¿Te das cuenta? Usted tiene que vivir eso al día siguiente. Esto no es un mero un seminario académico donde conozca qué dice la Biblia. Es para que usted aprenda a vivir. Si usted ha notado en las características anteriores que usted es avaro, ¿sí?, que la avaricia está en ti, porque es raíz de todos los males, aprenda a deshacerse de aquello, porque eso te va a traer ¿qué cosa? Juicio. Más adelante vamos a hablar de aquello. Entonces, hay un principio en nosotros que quiere cumplir. Por eso, al final de la noche, no sé si te pasa a vos o a mí nomás me pasa, a veces nos sentimos más miserables, como Pablo. Ay, no sirvo para ser cristiano. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Pareciera que no sirves, ¿no? Soy un hipócrita. Si dentro de vos soy un hipócrita, de verdad no sirvo. ¿Seré cristiano? Incluso dudas de tu salvación. ¿Seré realmente cristiano? O sea, ya está. A eso uno se pone a pensar, pero uno tiene que entender que la lucha está ahí. Hay una antigua naturaleza. Somos nuevos en Cristo, nuevas criaturas en Cristo, pero todavía hay en nosotros unos hábitos, ¿sí? Hay cosas que realmente nos cuesta vencer. Y eso se ve cuando en tu caminar con el Señor. Por eso, aprender a crecer en piedad, ¿sí?, acompañada de contentamiento, es un proceso en tu vida. ¿Te acuerdas que a Pablo le dijo a Timoteo, sí, ejercítate ¿para qué? Para la piedad. Sí, cuando se habla de piedad estamos hablando de devoción, ciertamente estamos hablando de 3 elementos que tiene la piedad: el amor a Dios, ¿sí? Estamos hablando del temor a Dios y del anhelo a Dios. Ahora, crecer en la piedad, ¿qué es? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Me entiendes? Usted está aquí, ¿por qué? Porque ama a Dios, supongo. ¿No es cierto? No es porque, ¿quién me va a decir si no voy el pastor? Supongo que amas a Dios, quieres obedecer a Dios, quieres honrar su mandato que tiene de congregarnos los domingos, ¿no es cierto? Entonces, crecer en piedad, así el frío esté ahí, o tu cama es más caliente, ¿no? Y a veces uno estornuda, creo que estoy mal, mejor no voy a la iglesia. ¿Les pasa eso o no? Creo que estoy mejor, me han dicho que tengo que cuidar la iglesia y no se van a enfermar. Pero al día siguiente, el día lunes, vas a trabajar. O sea, ¿no es cierto? A Dios sí. No, mi estornudo es muy contagioso, pero seguro que el día lunes has ido a trabajar y no te ha importado realmente, ¿sí?, que el domingo es el día del Señor. ¿Me entiendes? Y uno tiene que pelear contra eso. Crecer en piedad, entonces, es decir, hoy es domingo, ¿es día de quién?
del Señor. Y si voy a ir con una motivación de que tengo que ir, mejor no vengas, te he dicho vos, ¿no es cierto? No, mejor no vengas, quédate, deja de ser hipócrita, deja de venir obligado a la iglesia. Si vas a venir, ven porque amas ¿a quién? A Dios. Y eso es un crecer, no es de la noche a la mañana. Entonces hay cosas que nos tienen que ayudar a crecer. Si amo a Dios, voy a hacer aquello. Crecer en piedad, entonces amar a Dios, ¿me entiendes? Crecer en piedad es tener temor a Dios. Y cuando hablamos de temor, estamos hablando de ¿qué? De reverencia. Y aún hasta de miedo, pues yo siempre he dicho, ¿no es cierto? Hay que tenerle temor a Dios. No solo en reverencia, en honrarlo a Dios por todo lo que Él es, por lo que ha hecho por nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, eso es crecer en piedad. Y cuando hablamos de piedad, hablamos de tener un anhelo por Dios. Oh, Señor, yo quiero conocerte a ti. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que hablar. Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado, Timoteo. ¿Sí? Ten cuidado, porque también Timoteo era una persona de carne y hueso, o sea, tenía sentimientos, tenía que luchar también. Por eso más adelante, y aún de las pasiones, por eso le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Imagínate, era un joven de 30, 40 años, que también tenía esas luchas por dentro en relación al sexo opuesto. Por eso le dice Timoteo, ¿sí? Huye de las pasiones juveniles. Yo entiendo que Timoteo no estaba casado, entiendo que Timoteo también tenía una lucha como hombre por dentro y a veces uno tiene que huir de muchas cosas, tiene que aprender a huir de esas cosas. Entonces, ya hablando de aquello, entrando ya al estudio, prácticamente en el versículo 6, si tú vas a la Biblia, de 1 Timoteo capítulo 6, ahí empieza con una palabra, pero, ¿sí? Pero. Esta palabra, pero, o sea, está enlazando del versículo 5. Hemos dicho, en el versículo 5, Pablo está identificando a esos pastores, obispos, ancianos que tienen amor al dinero. O sea, su amor es tan grande, ¿sí? Tan grande su amor, que para ellos todo es dinero, ¿sí? Pero Pablo le dice a Timoteo, y le está mostrando muchos peligros, o sea, sobre lo que es tener el amor al dinero. Y le está mostrando a Timoteo, le está diciendo, pero, o sea, en otras palabras, ciertamente, ¿sí? Versículo 6, ¿qué dice? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. Ahora, seamos honestos. Yo siempre he tratado de ser honesto con ustedes. ¿Sí? Si yo te pongo aquí un barril lleno de plata, estoy haciendo una ilustración, quizá muy real, ¿me entiendes? Pero te estoy haciendo una ilustración. Ya, ni siquiera un barril, un fajito de dinero aquí. Aquí está dinero y aquí está piedad. ¿Quién de ustedes puede diferenciar, sí, que la piedad es mejor que ese dinero físico que se ve? A ver, dígame. ¿Quién podría decir, caramba, yo prefiero la piedad? ¿Sí? ¿Usted sería capaz de hacer? Yo le apuesto que no. ¿Por qué? Porque todavía está luchando. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, sí, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. O sea, mejor es crecer en piedad, ¿sí? Mejor es vivir en contentamiento, ¿sí? Que tener dinero, ¿sí? Mejor es. ¿Me entiendes? Mejor es, está diciendo. Dentro del ámbito racional del ser humano, el ser humano no entiende eso. Es como mi suegra me decía cuando iba a estudiar al seminario. ¿Y te pagan de eso? ¿Te van a pagar de eso? No, yo pago cada mes para estudiar. No me acuerdo si eran $20 o $30 que se pagaba. Tenía que pagarlo, pese a que tenía familia, ¿no es cierto? Tenía que pagar para que me enseñen, ¿me entiendes? Y ni siquiera me enseñaban bien, podríamos decirlo así. ¿Te das cuenta? Ahora, en ti tienes que nacer eso. A ver, pensa vos, si realmente eres cristiano, tú tuvieras que tener en tu corazón y en tu mente que prefiero la piedad y el contentamiento que los bienes materiales físicos, palpables. Por eso Pablo le va a decir más adelante a Timoteo, ¿sabes qué? Así como hemos venido al mundo desnudo, nos vamos a ir también desnudos. Nada vas a llevar de este mundo. Ahora,
Jamás la Biblia prohíbe a tener dinero. Vuelvo a repetir y voy a volverlo a repetir. Jamás prohíbe tener dinero la Biblia. El amor al dinero es lo que está aquí tratando de dar luz Pablo. Muy bien. Entonces Pablo relaciona tres características del amor al dinero que resultan que es un peligro. ¿Es un peligro tener el amor al dinero? ¿Sí, no ve? ¿Ya se ha establecido eso? Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque el amor al dinero pasa por alto la verdadera ganancia. Pasa por alto la verdadera ganancia. El amor al dinero pasa por alto la verdadera ganancia. ¿Cuál es la verdadera ganancia según estamos estudiando? La piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. ¿Sí? ¿Qué es la piedad? Hemos dicho, la piedad, habíamos hablado, significa devoción, reverencia, semejanza a Dios, ¿sí? Eso debería ser en el cristiano, buscar aquello, reverencia, ¿sí? Honrar a Dios. Vuelvo a repetir, tener amor por Dios, tener anhelo por Dios, tener temor por Dios, eso debería ser, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? De contentamiento. Ahora, uno podría decir, contentamiento, ¿qué es en la Biblia? Contentamiento es sentirse suficiente, satisfecho. En otras palabras, saciado de sí mismo. Ahora, el contentamiento es es algo que nosotros tenemos que aprender. Por eso Pablo dice en Filipenses, he aprendido a contentarme cual fuera mi situación, ¿sí? He aprendido. El aprender a contentarse es un ejercicio que tenemos que hacer los creyentes. ¿Me entiendes? No es que te nace de la noche a la mañana y aprendes a contentar. Ahora, quiero que me entiendan por favor muy bien. No estoy diciendo que el contentarte te digas, me voy a aprender a contentar y voy a vivir como estoy viviendo. No. Ahora, cuando hablamos de contentarte es entender muchas cosas. Como cristiano, por ejemplo, ¿cómo puedes tú aprender contentamiento? Porque es un ejercicio. ¿Cómo aprendes tú contentamiento? ¿Te das cuenta que la juventud de ahora es incontenta? Digo incontenta, no sé, otra palabra no podría ser. De todo se quejan. De todo se quejan. Si no hay esto, ¿para qué he nacido? ¿Para qué aquello? ¿Sí? No tengo esto, me falta aquello. No sé por qué me han traído a este mundo. O sea, realmente, hasta los cristianos realmente tienen una vida sin contentamiento. Por eso sus vidas parecen miserables, en otras palabras, parecen que no están saciados con aquello. Obviamente, el contentamiento es un aprendizaje. ¿Cómo contentar? ¿Cómo nosotros aprendemos a ser contentos? El contentamiento te va a dar ¿qué cosa? Dicha. ¿Me entiendes? Porque aquellos que no están contentos siempre quieren más, y se ponen afanan en cosas así, no duermen, en otras palabras, satisfechos con lo que tienen, ¿me entiendes? Y te pone en ti un sentimiento así de que no estás completo, si no tengo esto, aquello, o sea, tu vida es prácticamente miserable. Entonces, ¿cómo hago yo? Porque la iglesia también está para eso, para enseñarte cómo tú debes aprender a vivir en contentamiento. ¿Qué hago? Te voy a dar algunas pautas rapiditas, porque quiero llevar, porque aquí está poniendo Pablo énfasis, pero gran ganancia es, ¿qué cosa? La piedad, acompañada ¿de qué? De contentamiento. Pero contentamiento es un ejercicio que nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo yo puedo aprender a vivir una vida de contentamiento? Primero, lo primero que tienes que hacer es que debemos nosotros, para aprender a vivir en contentamiento, debemos meditar en la bondad de Dios. Amén. Aprende a meditar en la bondad de Dios. ¿Te acuerdas de ese versículo que siempre hablamos, Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, ¿para qué? Para bien. Todas las cosas, aún las situaciones duras, difíciles, que vivas, te tienen que ayudar a bien. Ahora, si tú crees en Dios y amas a Dios, ¿no es cierto? Ese versículo te sirve. Sí o sí, te tiene que servir. Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Sí? Pastor, me han robado mi auto ayer. Lo siento, es un dolor. No sé qué habrá atrás de aquello. No entiendo yo mismo.
Te ayudaré a buscar, te puedo decir, ¿no es cierto? Pero sé algo que la Biblia dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. O sea, yo tengo que entender a meditar en la bondad de Dios. El problema, ¿sabes qué es de los cristianos? No, son perezosos para meditar en las cosas de Dios. Pero son buenazos para meditar en cosas que les está pasando en el cotidiano vivir. Si alguien te falla, ¿sí? Si alguien te insulta o te hace un mal, todo el día puedes meditar en aquello. Todo el día puedes decir, se ha pasado, ¿no? Todo el día puedes estar planeando qué le vas a hacer, qué le vas a decir. Pero en las cosas de Dios saben que ustedes no meditan. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no meditan? Porque ustedes están más pensando en las cosas terrenales que en las celestiales. La meditación es aquello, a ver, para hacerte entender. Porque tú no le das esas, no agarras esa iluminación de su palabra en tu vida. Por ejemplo, a ver, para que me entiendas esto. Si un niño que está, supongamos que eres papá y mamá, ¿sí? Todos los sábados le llevas a tomar helado o al parque, ¿me entiendes? Y tú a tu hijo le dices, ¿sabes qué, hijo? El dólar ha subido. Terrible hoy día. ¿El niño qué crees que va a decir? Nada, pues le está interesando un comino, ¿no es cierto? Que el dólar haya subido a 9 o qué sé yo, ¿me entiendes? Pero a ver, dile a ese niño que siempre le llevas los sábados en la noche a tomar helado y te vas a decir, ¿sabes qué? Hoy no vamos a ir a tomar helados el sábado, ya no vamos a ir más. ¿El niño qué va a hacer? El niño va a decir, ¿cómo? Y recién va a meditar, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Me entiendes o no? O sea, ¿qué ha pasado? No vas a chillar, ¿por qué? Porque su delicia del niño está en qué cosa? En el helado. Si tu delicia fuera la palabra de Dios, ¿quién vieras? Con el ejemplo que te he dado, estarías meditando en ella. Bienaventurado el varón que medita de día y de noche. ¿Sí? Bienaventurado. Es que yo no tengo tiempo para meditar, pastor. Trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6. Josué, ¿qué decía Josué? 1:8. ¿Sí? Nunca me apartaré, ¿no? Nunca, no me apartaré de tu libro, de la ley. De día y de noche meditaré en ella. Y Josué tenía ¿qué cosa? ¿Qué tarea tenía Josué? Tenía que ejercer toda la autoridad que Moisés le dejó. Tenía que llevar a toda la tierra, a todo el pueblo de Israel a tomar la tierra prometida. 31 leyes que tenía que luchar ahí. ¿Y qué decía? No me apartaré, ¿sí? De día y de noche meditaré. Ese es el problema del cristiano. El cristiano no medita, ¿me entiendes? Cuando yo te mando un devocional en la mañana, por ejemplo, hoy día te he mandado un devocional en la mañana que titulaba, ¿no? ¿En qué cosa pones tu esperanza? Este tema que estamos hablando. Pero tú te das el lujo o te das por lo menos el tiempo de decir, pastor, a ver, el pastor hoy día ha hablado sobre el amor al dinero. Y quizá en las 6 días que tienes, 10 minutos o media hora has agarrado y has dicho, esto es lo que ha dicho el pastor. ¿Haces eso? No. ¿Me entiendes? ¿Por qué digo que no haces? ¿Por qué me dices? ¿Por qué me juzgas, pastor, que no haces aquello? Porque sigo viendo el mismo caminar en ustedes. Sigo viendo lo mismo caminar en ustedes. La misma actitud en ustedes. Sigo viendo que no hay cambio. Pese a que se les está dando la palabra, no hay cambio, no hay evangelismo. Nadie trae nadie a la iglesia. Nadie lleva a salvación. ¿Me está entendiendo? Y es por eso que estoy seguro que usted no medita, ¿sí? Ni de día, ni de noche. ¿Y sabe cuál es el peor enemigo para aquello? La televisión. En el caso de ustedes, su maldito, disculpen la palabra, que no debería ser, un maldito celular, que siempre están ahí, chateando de todo y de nada, están siempre chateando que si hay esto, que si hay aquello, si Shakira se ha peleado, que si le ha sido infiel el Piqué, y siempre está apareciendo, ¿no es cierto o no? Y están meditando, ¿y cómo? ¿Con quién? ¿Qué ha pasado? En esas cosas sí, pues meditan, ¿no es cierto? En esas cosas sí, son buenos para meditar. Estoy hablando a los cristianos, peor, pues que no son de cristianos. ¿Te das dando cuenta? Un creyente, hijos, o sea, para vivir en contentamiento tiene que aprender a meditar en la bondad de Dios. O sea, aprende a distinguir que todo lo que tú tienes viene ¿de quién? De Dios. Si usted tiene un plato de comida en su mesa, viene de Dios.
Si Dios le da $1,000, $30,000 para algo, ¿viene de quién? De Dios. Si usted tiene un techo, viene de Dios. O sea, cuando tú reconozcas la bondad de Dios, es un pasito para aprender a vivir ¿en qué cosa? En contentamiento. Y otro segundo paso para aprender a vivir en contentamiento es que nosotros debemos meditar también en su omnisciencia. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Dios no sabe lo que necesitas? Ya no voy a leer mucho porque si no me voy a alargar hasta la 1. ¿Me entiendes? ¿Acaso Dios es omnisciente o no es? Amén. Eso no es. Amén. Amén. ¿Él sabe que necesitas un calzador? Amén. Sí, ¿no ve? ¿Él sabe que necesitas comida para mañana? Amén. Sí. Él sabe, pero no me da. Él sabe por qué no te da. Pero lo que tú tienes que saber y entender para vivir, aprender a vivir en contentamiento, es decir, Señor, tú eres omnisciente. Pero aún en esa omnisciencia, nosotros, ¿qué nos dice la Biblia? Debemos pedirle qué cosa en oración, las cosas que necesitamos, ¿o no? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Aunque Dios sabe que necesitamos pan, ¿no es cierto? Debemos pedir al Padre. Debemos pedirle. Entonces, yo debo, para vivir en contentamiento y decir, Señor, estoy sin trabajo. Estoy poniendo ejemplos, ¿ok? Para que me entiendas. Estoy sin trabajo ya 1 mes. ¿Me entiendes? Pero Señor, o sea, voy a vivir en contentamiento sabiendo que tú sabes ya que estoy sin trabajo 1 mes. Y quizá estás esperando algo. O sea, me estoy entrenando. Si no, estás esperando algo. Tal vez, no sé qué, Señor. Quizá estás esperando un tiempo que estás poniéndome a prueba mi fe, mi esperanza, y sé que me vas a dar un trabajo. ¿No es cierto o no? Tampoco me voy a echar en la marca y voy a decir, Señor sabe de lo que necesito un trabajo, así que me voy a ver tele y alguien me va a llamar. No, el Señor te dice, anda a buscar trabajo. ¿Ok? Anda a buscar. Anda, móvete. No es echarse en la cama y esperar que todo te llegue. ¿Me entiendes? Pero sí sé algo, que el Señor es omnisciente. Y Él sabe, es como le dijo, ¿te acuerdas? Sí, hasta los lirios, ¿no es cierto?, viven del gozo del Señor. O sea, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que sabes que tenéis necesidad de esto y de aquello? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo aprendo yo a vivir en contentamiento? Aprendo a vivir meditando en la bondad de Dios, aprendo a vivir meditando en la omnisciencia de Dios. Y tercero, también medito en lo que merezco. A ver, ¿realmente merezco? ¿Te has puesto a pensar? A veces uno quiere, yo me merezco esto, ¿no? ¿Realmente te mereces? ¿Realmente te mereces? O sea, eso ayuda a vivir. No, realmente no. Creo que es mucha gracia la que merezco. Eso me pasa a mí. A veces digo, Señor, eres tan bueno. O sea, creo que no deberías ni darme nada. Porque de merecerme a mí algo, o sea, en mi naturaleza, en mis cosas, digo, no merezco. Pero recibo. Y le digo, no, muchas veces digo, Señor, tú eres tan fiel. O sea, tan fiel eres Dios. Yo le digo eso, ¿no? O sea, estoy poniendo mi ejemplo. Oye, a veces yo no merezco que me ayudes en esto, pero mira, tu nombre, tú me das realmente, me haces pasar situaciones así difíciles, como decir, ¿no? Dios te aprieta pero no ahorca, ¿no es cierto? Y que no te mereces, pero Dios en sí es tan fiel a su palabra que te da muchas veces, te saca del apuro, te saca de situaciones que parece que no vas a salir. Por eso, a vivir en contentamiento no solo es meditar en la bondad de Dios, en su omnisciencia, sino también realmente si merecemos. Que Dios realmente nos dé lo que nos da. Aprender a contentamiento también es meditar en la soberanía de Dios, que casi es similar a la omnisciencia. Omnisciencia es que Él sabe las cosas que necesitamos. Pero también sabemos que Dios es un Dios soberano. Él enriquece, Él empobrece, ¿sí? Él da las riquezas, quita las riquezas, ¿no? Es como Job, ¿no es cierto? Dios dio, Dios quitó, ¿sí? Pero sea bendito el nombre de Dios. ¿Qué tal si pierdes algo? Dice, soberanía de Dios. Dios es soberano. Pero Señor, ¿por qué me ha pasado esto?
No sé, hay muchas cosas que yo mismo no sé y a veces hay cosas que yo mismo le pregunto a Dios, ¿por qué? Pero Señor. Pero ¿saben qué viene a mi mente después de meditar? Señor, tú eres soberano. Y siempre digo, si se va a dar, se va a dar. Y si no se va a dar, no se va a dar. Es como cuando estamos planificando con mi hijo alguna cosa. Si Dios quiere, se va a dar. Y si no quiere, no se va a dar. Pero sea algo que Dios es soberano, ¿sí? Y sea algo, ¿sí? Que se le pido a Dios conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, sé que el Señor va a cumplir. Porque estoy pensando en las cosas de Dios primero, antes que en las cosas personales. Estoy pensando que primero sean las cosas para Dios. No sé si estás captando lo que te estoy diciendo. Entonces, aprender a contentarme, así como Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquier sea mi necesidad. Y no creas que para Pablo ha sido fácil. Cuando Pablo le dijo, Señor, quítame este aguijón, ¿sí? ¿Qué le dice el Señor? Bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. Y esa palabra bástate es la misma palabra griega que se usa para contentamiento. En otras palabras, está diciendo Pablo, contentate con mi gracia. ¿Te das cuenta? Y Pablo está pidiendo, 3 veces te he pedido, Señor, quítame este aguijón, quítate este aguijón. Y Dios le dice, conténtate con mi gracia. En la traducción en la Biblia, que en 1 Corintios dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Hermano, entonces, contentar es un ejercicio, ¿sí? Realmente que nos ayuda a tener contentamiento. Y por último, ¿cómo aprendo a tener contentamiento? Sí, meditando en cuáles son las verdaderas riquezas. Meditando en cuáles son las verdaderas riquezas. Para el cristiano, ¿cuáles son las verdaderas riquezas? Para muchos de nosotros ya hemos entendido qué es lo eterno. ¿O no? Pero para muchos cristianos todavía siguen aferrados en las riquezas materiales, terrenales, y piensan que se van a llevar oro al cielo, no sé. Pero nunca he visto yo un caso fúnebre y hay atrás su lavadora que tanto te agarras, tu televisor que tanto te agarras, tu auto que tanto te agarras. Al final eso va a ser rifado por tus hijos, disculpame. Al final no solo rifado, quizá hasta sea, qué sé yo. No estoy diciendo que sea malo dejar a los hijos. Proverbios 13:22 dice que los padres deben dejar herencia a sus hijos, ¿sí? Y también Dios quiere que tengamos, o sea, para dejar algo a nuestros hijos. No está diciendo aquí que no, tienes que vivir una vida de contentamiento. Si tienes, si no tienes. Sí, pero Dios también me da la capacidad, ¿sí? De hacer bienes para dejar a una herencia que está detrás. Aquí el asunto, el problema que Pablo está direccionando a Timoteo, ¿qué es? Vuelvo a repetir, el amor al dinero. Por eso Pablo le está diciendo en el versículo 6, Timoteo, ¿sí? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué cosa? De contentamiento. En otras palabras, no dejes pasar por alto la verdadera ganancia. ¿Cuál es la verdadera ganancia? La piedad acompañada de contentamiento. Amén. Amén. Hay un peligro del amor al dinero. Y lo que segundo que le dice Pablo, o sea, a Timoteo, es que el amor al dinero se concentra en lo temporal. ¿Qué dice el versículo 7? A ver, vamos a tu Biblia. El versículo 7 dice, versículo 6 ya se ha entendido, ¿no? Gran ganancia, ¿qué es? La piedad acompañada de contentamiento. La piedad en sus tres facetas hacen la piedad. Amor a Dios, temor a Dios y anhelo a Dios. ¿Ok? El contentamiento tú puedes ejercitar. O sea, puedes vivir tranquilo, en paz. Si tú realmente meditas, ¿no? En la omnisciencia de Dios, en la soberanía de Dios, en lo que si realmente mereces, si realmente entiendes cuáles son las verdaderas riquezas, ¿sí? Y realmente entiendes cuál es la bondad de Dios. ¿Ok? Pero también hay un peligro del amor al dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque se concentra en lo temporal. Por eso el versículo 7 le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿sí? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Sí? En una traducción griega, esto dice el texto griego. Nada hemos traído a este mundo cuando nacimos. Y nada podremos sacar cuando
muramos. ¿Es verdad o no es verdad eso? Es verdad. ¿No es cierto? Job dijo, ¿qué dijo Job en Job 1:21? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Proverbios 27:24 dice, las riquezas no duran para siempre. Marcos 8:36 dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Te acuerdas de esa parábola que Jesús dijo? ¿No es cierto? ¿Qué aprovechará? Nada, pues nada, ¿sí? Entonces, estar centrado así en las posesiones temporales como para perder las riquezas eternas es el colmo de la necedad. Entonces, el peligro del amor al dinero, que es pensar solamente en lo temporal. Temporal. Ese es el peligro de amar al dinero. Quiero esto, quiero más, me afaño en eso. ¿Entiendes? Es como a veces, los domingos a veces nos toca ir a vender algo, ¿no es cierto? Yo entendería que vayas si realmente hay una necesidad en tu casa grande. Y vives del día, porque hay gente que vive del día. ¿Sí o no? Si no trabaja un día, no come un día. Pero si ya tienes ahí algo, y dices, es que tengo que tener más. No está, creo, no lo veo bien. ¿Me entiendes? Es como yo les digo a veces a mis hijos. Bien sábado y domingo, hasta las 6 de la mañana trabajan. Si no tienes hijos, es más, cuando te digo, voy a comprar Coca-Cola, no tengo plata. ¿Absurdo o no es absurdo? Es absurdo. Desde mi punto de vista, desde mi crecimiento que tengo. Entonces, el amor al dinero pasa por alto la verdadera ganancia. ¿Cuál es la verdadera ganancia? Quiero poner el sentimiento. Por eso estoy repitiendo más de 16 veces que hay que repetir al ser humano para que se entre realmente a su mente. La verdadera ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El amor al dinero se concentra en lo temporal. Por eso ves a la gente, ¿no? O sea, yo no sé, a veces hay gente que tiene millones de dólares y sigue evadiendo impuestos. Gente que debe millones de dólares, sigue metiéndose, sigue buscando, pudiéndose. Si tuvieran contentamiento, yo creo que serían más felices, ¿no? Quieren más, ¿sí? Como decía la zarigüeya, ¿no? En la Biblia, ¿no? Dame más. Y por último, Pablo le está diciendo a Timoteo que el amor al dinero confunde la sencillez de la vida. Confunde la sencillez de la vida. Por eso el versículo 8, ¿qué dice? Así que dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Te has dado cuenta que cuanto más dinero y bienes se tiene, tanto más compleja se vuelve la vida? A veces con mi esposa siempre recordaba, ¿no? Ayer nos estábamos hablando. ¿Te acuerdas en esos tiempos? O sea, era más sencilla la vida. Sí, íbamos al cine con una monedita así, nos íbamos al gallo, podíamos ver televisión, un programa. Y ya está, somos arrastrados por estas cosas de este mundo. ¿Me entiendes? Aquí se corta el wifi y es como si se cortara el aire. No sé si en tu casa es así o te pasa así, ¿no? No hay wifi, o sea, no hay cables, no hay tele. O sea, más compleja se vuelve la vida. Gracias a Dios he vivido una generación donde yo me despertaba, desayunaba y me iba a jugar fútbol. Pues así, ayer estábamos recordando, ¿no? ¿Sabes qué? Antes, mis domingos eran tranquilos. Pues. Me dormía, me levantaba en la mañana, claro, no era cristiano, no iba a la iglesia, ¿no? Aunque mi abuela a veces me llevaba. Yo iba más por comer el api y el pastel, que siempre me invitaba la abuelita. ¿Ya? Ni sabía de qué estaría hablando el cura. Me encantaba que llegue esa hora donde dicen, la paz sea entre vosotros. Ya nos vamos a ir. ¿No? O sea, siempre, ese era el momento cúspide para mí, porque sabía que ya iba a acabar. ¿Ya? Y eso que tú sabes que las misas no duran más de media hora. ¿No es cierto? Pero para mí eran eternos, ¿no? Y ni entendía de lo que hablaban. Nada bíblico incluso, no sé nada de la Biblia, leía algo.
Entonces de ahí me iba al estadio y a ver lo que jugaban, ¿sí? O íbamos a jugar a la Bombonera o me decía mi hijo allí, no sé, me iba a jugar a la Bombonera o al Maracaná, jugábamos, en la tarde me iba al estadio, o sea, ¿te das cuenta? Más complejo. No era tan complejo como ahora la vida. No era, tranquilo. Ahora esta generación es muy compleja y absurda. Te compras un celular, a los 6 meses ya quieres otro mejor, no sé, ni siquiera utilizan todas las funciones, creo, no tengo idea, no sé mucho de tecnología. Mi celular me está durando como 5 años, creo que ya tiene esto. Mis hijos se han de cambiar como 3, no porque se arruinan, no sé nomás qué harán, no tengo idea por qué lo arruinarán, o lo pierden como el Alvarito yendo a jugar, o sea, no sé qué harán, no sé, o sea, el problema es eso. Pero aquí Pablo le está diciendo, el amor al dinero confunde la sencillez de la vida. Por eso le dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Oye, yo no sé, de verdad no sé. Y yo veo a veces en mis hijos, ¿no? Hoy no hay, o sea, no hay qué cosa. No hay hamburguesa, no hay pollo a la brasta, pero ¿sabes qué? Hay arroz, hay papa, hay su huevo y su ensalada de zanahoria, que es lo mejor para mí. O sea, yo no entiendo. Por eso, cuanto más aumentas los bienes, también aumentan mucho más que cosa. Es más compleja la vida. Así que aprende a vivir con contentamiento, aprende. Oye, si tienes sustento, no te falta en tu casa un plato de comida. Yo sé que a ninguno de ustedes les falta por lo menos un arroz en tu casa. ¿Sabe qué es? ¿Sabe que les falta ganas? Son flojos, muchos. No estoy diciendo a ustedes ya, por favor. ¿Sí? Pero sé que en la casa, por lo menos hay hasta una cebolla, hay un tomate, ¿sí? Y sé que hay hasta pan, y sé que hay un pedacito de arroz, y debe haber un huevo, ¿me entiendes? Lo que no había cuando yo era niño, porque si cuando yo era niño, mi esposa era niña, había en mi casa arroz y la libertad de hacer, y hubieran sido los hombres y los niños más felices de esta tierra, con solo comer arroz y un huevo ahí. Los jóvenes no comen, si hay arroz y huevo, no comen, quieren siempre hamburguesa, o quieren brisket, o espiedo, o eso, si no, prefieren morir de hambre. En mis tiempos no había. Una Coca-Cola de 1 litro tenía que durar para toda la familia. Un vasito nada más. Aquí, abrí mi refrigerador. ¿Sí? Vasito, siempre Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. O sea, aprender a vivir en piedad y en contentamiento también es realmente tener sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. ¿Andas contento? Amén. O sea, qué bueno, ¿no es cierto? Sustento y abrigo. En ese tiempo, o sea, cuando nos trasladamos 2000 y tantos años atrás, en los tiempos de Pablo, Timoteo, tener sustento y abrigo era ya mucho. Vuelvo a repetir, antes ser esclavo era mejor que ser libre. Porque el esclavo tenía, ¿te acuerdas? No es la esclavitud que nosotros nos imaginamos como Estados Unidos. La esclavitud antes era que el que era el dueño del esclavo tenía que darte un sustento, tenía que darte un techo, ¿sí? Mientras el jornalero tenía que trabajar su jornal para vivir y muchas veces no tenía. Entonces, en este tiempo tener abrigos, hay películas tremendas que te hacen reflexionar. Hay tremendas. No sé si hay una serie que estábamos viendo con mi esposa, El Mar de Cristal, El Templo de Cristal, no me acuerdo ahorita qué es. Caramba, cómo vivía el hombre solo. Le cobraban hasta donde el espacio donde dormía. ¿Sí? Prácticamente su sueldo que trabajaba llevando las piedras, llevaba las piedras para hacer el templo de ¿sí? Todo eso que trabajaba así, todo el día cargando piedras, solo le cubría para el lugar donde le dormían y el alimento que les daban. Y lo único que él pedía era que su hijo aprenda el oficio. Esa era esa serie. Pero debemos aprender, o sea, vuelvo a repetir, Pablo no está condenando aquí que tener bienes sea malo. ¿Sí? Lo que Dios te da, Dios te da. Amén. Si tienes, pues, sé bendecido si tienes mucho más de lo que mereces. Sé bendecido. ¿Ok? Entonces Pablo le estaba advirtiendo sobre el amor al dinero. ¿Por qué? Porque hay consecuencias de tener amor al dinero. O sea, hay efectos de tener amor al dinero. ¿Cuáles son esos efectos? ¿Cuáles son esos peligros de tener ese amor al dinero? Versículo 9. Fíjate el versículo 9.
Porque, dice, fíjate el peligro, ¿sí? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que aman el dinero, y todo es dinero, sí, cuidado, que su efecto, su fin puede ser perdición y destrucción. Pablo está diciéndole a Timoteo, el amor al dinero resulta ser una trampa pecaminosa. ¿Verdad o no es verdad? Claro que sí, porque los que quieren enriquecerse, no dice pueden caer. ¿Te has dado cuenta? El texto no dice pueden caer, sino van a caer. ¿Sí? Van a caer. Los que quieren, se refiere a ese deseo concreto. Caen, es un tiempo presente, dice, caen en qué cosa? En tentación y lazo. O sea, prácticamente caen en tentación, se van a hundir, se van a destruir y van a perderse. Y cuando hablan aquí de perderse, no estamos hablando aquí de no solo perderse en una eternidad que viene a ser el infierno, para que tú me entiendas. ¿Por qué? Porque no solo van a llegar a ser apóstatas, sino se están apartando de la fe. Es como muchos cristianos, ¿sí?, que eran fieles en el Señor y empiezan a surgir, empiezan a decir, ¿no? Son arrastrados por esas cosas, pero en realidad nunca un verdadero cristiano no pasaría eso, ¿sí? No pasaría. No se iría. Un verdadero cristiano nunca se va de la iglesia, ¿no es cierto? Pero por eso tantas veces hemos dicho, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y estas cosas sucedieron para ver que estos no eran de nosotros, pero estaba en el ministerio de alabanza, estaba tocando, no eran, porque Dios a los que llamó, a estos los justificó, y a los que justificó, a estos los santificó, y a los que santificó, los glorificó. Nos va a glorificar un día, punto, no hay. Puedes estar en la iglesia 20 años, pero si un día te alejas, vas a ser como ese Demas, que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Porque estos amaron más las cosas de este mundo y se han ido en pos de este mundo. ¿Era cristiano? No, nunca fue. Estaba en la iglesia, fue tiempo, pero nunca fue cristiano, nunca vino a salvación. Entonces, estos caen, ¿sí? A la caída de estos, muchas, no solo caen en algunas codicias, estos caen en ¿qué? El versículo que dice, en muchas codicias necias y dañosas. Codicias aquí en el griego se refiere a los malos deseos. Necias aquí en el griego se refiere a cosas sin sentido, ilógicas. Son necios. Mira, ¿qué queriendo está buscando este caballero? Si ya tiene 3, 5 autos, ya tiene. Claro, es su esfuerzo, ¿no? Es como Cristiano Ronaldo, ¿no? Su colección de autos. Ya está bien, ¿no? Su dinero, su trabajo, qué sé yo. Pero se acordará de Dios. Quizá ellos quieren comprar la salvación, que es dando a orfanatos, manteniendo fundaciones y toda esa cosa. Pero la Biblia me dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el amor al dinero resulta en una condenación eterna. Por eso dice que se hunden a los hombres en destrucción y perdición. El amor al dinero destruye personas. Destruye personas. Quizá el ejemplo que más conoce es Judas, ¿no? ¿Cuántas monedas eran? 30, ¿no? Por 30 monedas de plata quedó destruido. Y Pablo, sí, le está diciendo el peligro a Timoteo, con esto terminamos, le está hablando del peligro del amor al dinero, y Pablo le está dando ejemplos del amor al dinero. Obviamente aquí no está mencionando nombres, pero seguramente en el texto, seguramente él ya reconocía a algunos que se habían apartado de Dios por causa del amor al dinero. Fíjate el versículo 10 y con esto terminamos. ¿Qué dice? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Raíz de todos los males? Sí, ¿por qué? A ver, tú conoces el árbol, ¿no es cierto? Tiene una raíz, el árbol, y hay frutos ahí, ¿no es cierto? Todo árbol tiene frutos.
Entonces, la raíz del amor al dinero, ¿sí? Muchas veces uno de los frutos puede ser que el tener dinero, el amar al dinero, puedes llegar a complacerte en cosas que sean pecaminosas. Ah, ya tengo plata. Puedo estar con una o dos o tres prostitutas por ahí. Si tienes dinero, ¿me entiendes o no? ¿Me estás entendiendo lo que te estoy queriendo decir? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Quizá vas a presumir, como muchos presumen. El amor al dinero hace que las personas presuman. ¿No es cierto? El amor al dinero, o sea, otro fruto ahí, es distorsionar la justicia. No, voy a hacer maldad y voy a comprar la justicia. ¿Cómo está la justicia aquí, en este país? El que tiene dinero, sí, te puede meter a la cárcel. Al juez no le importa. Dañar tu familia, dañar tu integridad, no hay eso. Me meto nomás. ¿Me entiendes? ¿A consecuencia de qué? De que alguien que tiene dinero, ¿sí? El amor al dinero, otro fruto que por ahí puedo ver es que se aprovechan de los pobres. ¿Sí? Es un jefe que gana, ¿sí? Sigue aprovechándote, no le hagas trabajar 8 horas, hágale trabajar 12, 14 horas. Pactaste por 8, pero estás trabajando 12, 14, 16, aprovechate, descuéntalo de todo, hasta de lo que ha venido tarde 5 minutos. ¿Así hay o no hay? Aquellos que aman el dinero. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Otros mienten. ¿Me entiendes? El amor al dinero, hay otro fruto por ahí que dice, como es raíz de todos los males, ahí está, mienten. Evasión de impuestos, no quieren pagar impuestos, no quieren pagar una y otra cosa, etcétera, etcétera. Muchos de ellos, otro fruto ahí, están engañando. ¿Sí? Empiezan a engañar no solo a las autoridades, no solo al mismo país, sino también a las mismas personas. Otros roban. ¿Y quién no ve en televisión, por ejemplo, que aman el dinero al punto de qué cosa? De asesinar a alguien? Por eso dice que el amor al dinero, sí, es raíz de todos los males, y Pablo está ilustrándole a Timoteo del peligro del amor al dinero, y le dice en el versículo 10, el cual dice, ¿qué cosa? El amor al dinero, el cual codiciando a algunos, por haber codiciado a algunos, ¿qué hicieron? Se extraviaron de qué cosa? De la fe. Cuando hablo de la fe, no estoy hablando de esa fe subjetiva, estoy hablando de esa fe objetiva, de esa fe que dice Judas 3, estoy hablando de la palabra de fe que predicamos. O sea, se están extraviando de los principios que Dios les ha dado a conocer en algún momento. En algún momento estos sabían, ¿sí?, que matar, asesinar por dinero o mentir por dinero era un mal. Entonces, ellos se están apartando, ¿sí?, por codiciar, por tener amor al dinero, se están apartando de la fe. ¿Sí? Algunos. Qué bueno que diga aquí algunos, ¿no es cierto? Y no diga muchos, todos, ¿no? Algunos se extraviaron, ¿sí?, de la fe, y estos no solo llegaron a ser apóstatas. El apóstata es aquel que, conociendo la verdad, ¿sí?, se apartaron. Pero no solo llegaron a ser apóstatas, sino que dice, y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Qué significa esto? ¿Alguna vez han visto un pollo traspasado ahí con un pie para ponerle ahí y gire ahí al pollo? ¿Han visto? ¿Sí? Estos, sí, son traspasados al punto de que estos jamás van a ser felices. ¿Sí? Están como ese animal que ha sido traspasado en el asador. O sea, ellos han sido ensartados en sus propias almas y han traído sobre sí, ¿qué cosa? Aflicción. Su conciencia siempre les va a condenar, ¿sí? Sus deseos no siempre van a ser cumplidos, siempre van a vivir una vida de insatisfacción, siempre van a estar en más, en querer más, y como dice, muchos van a ser traspasados. ¿Por qué? Porque no han aprendido a vivir en qué cosa, a crecer en qué cosa, en piedad acompañada de contentamiento. O sea, ese es el peligro del cual Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, ten mucho cuidado. Mucho cuidado, Timoteo, porque muchos amaron el dinero, ¿sí? Y su fin de estos es no solo destrucción. Cuando habla de destrucción, aquí está hablando de destrucción no solo de su cuerpo, sino también de su alma. Y al final van a ser como ese hombre que dijo,
ya puedo descansar, ¿sí? Y el Señor va a decir, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si has perdido tu alma? Y termino con esto. La Biblia no condena tener dinero, ¿sí? Si en su prerrogativa, en su soberanía, en su omnisciencia, en su providencia, Dios te hace un hombre como Job era antes de quitar, o como Abraham, o como Pablo, quizá en un momento de su vida, ¿sí? O sea, o como hombres de Dios, como Salomón, como David, o sea, en su prerrogativa te da dinero, ¿sí? Amén. ¿Sí? Amén. Aquí está condenando, vuelvo a repetir, no malinterpretes. Vivir en contentamiento, no dice, ya no voy a hacer nada. ¿Sí? Dios me ha dicho que aprenda a vivir. No estamos hablando. Dios nos da las capacidades. Hermano, hay hombres de Dios, ¿sí?, que han dejado muchas cosas en la iglesia, que han sido bien invertidas en el reino de Dios. Han levantado orfanatos, está bien. A través de aquello ha venido el mensaje de salvación. Pero hay otros, sí, que han convertido la religión en fuente de ganancia, al punto de que para ellos es su mejor casa, su mejor auto. ¿Por qué? Porque quieren hacerle ver a los de la Grey, ¿sí?, que si yo tengo esto, tú también puedes tener aquello. Y muchos de ellos, ¿qué hacen? Persiguen eso. Están persiguiendo esas cosas. Entonces, para un verdadero ministro, pastor, anciano, ¿sí?, la piedad y acompañada de contentamiento, ¿sí?, es lo primero. Amén. Amén. Es lo primero. Eso es lo que persigue. Por eso Pablo le está diciendo, no solo a Timoteo, a vos también, ejercítate en la piedad. Gran ganancia es la piedad, o sea, la reverencia a Dios, el amor a Dios, el anhelo a Dios, el temor a Dios. Para el mundo obviamente no es, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Acompañada de contentamiento. Si tú aprendes a vivir en contentamiento, como Pablo decía, he aprendido a vivir, ¿no es cierto?, en abundancia y en necesidad. ¿Y te acuerdas que a Pablo en Filipenses le llevaron una ofrenda? ¿Sí? Le dice, ¿te acuerdas que le llevaron una ofrenda y Pablo se regocija? No se regocija porque, wow, voy a recibir, se regocija porque ustedes están cumpliendo lo que deben hacer. Ustedes están ganando. ¿Sí? Porque yo, dice Pablo, estoy parafraseando, he aprendido a vivir en abundancia y en necesidad, y he aprendido a vivir teniendo o no teniendo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Aún en la cárcel Pablo era contento. Teniendo Pablo era contento. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que tras su vida estaba un propósito en Dios. Si Dios te hace para mañana, este año, de aquí a años, un hombre millonario, como decimos, que sea para su gloria. ¿Sí? Que sea para su gloria. Aquí está condenando el tener el amor al dinero, ¿sí? El dejar de ser avaro, ¿sí? El dejar de ser avaro. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Te dan al dinero y acuérdate, no vas a parar en querer tener más. Amén. Oremos para terminar. Amén. Hoy yo creo que tú vas a salir considerando que el inmenso valor de la piedad y el contentamiento. ¿Ok? Ahí tienes que salir.